El caso que les traigo el día de hoy es un caso de una familia que se pensó tenía muy mala suerte por cosas que sucedieron y que al principio se pensó que eran naturales y coincidenciales, hasta que se descubrió que la suerte no tenía nada que ver con esto. Este es el caso de la familia Harrison. Para empezar este caso hablaremos de esta familia. Bill Harrison estaba casado con Bridget y vivía en la dirección 3635 en Leafy Peach Pine Crescent en Toronto, Canadá, viviendo allí por casi 4 décadas. Era una casa antigua, grande, en la que los Harrison acostumbraban a hacer las reuniones familiares. Una familia bastante unida y sociable. Bill conoció a Bridget en los años 60 y se enamoraron en el teatro de artes. Ellos fueron novios al principio de los 60 y se casaron en 1969. Bill trabajaba como administrador y Bridget trabajaba como educadora. La pareja fue incapaz de tener hijos por su cuenta, así que en 1973 adoptaron a Caleb, cuando tenía 6 meses de nacido. Una familia feliz donde Caleb podía a veces ser tremendo, pero a la misma vez ser amado. Bridget era la que más estricta era con él, mientras que Bill era el más calmado de la casa. Cuando terminó la escuela, Caleb trabajaba como repartidor de mercancía y fue en una de esas bodegas que él visitaba donde conoció a su futura esposa en el año 2000, Melissa Merritt, que en ese entonces tenía 19 años y trabajaba como secretaria en la bodega. Ella creció toda su vida en una casa un poco rigurosa, esto debido a que su padre y su hermano eran policías. Caleb y Melissa realmente se sentían muy contentos juntos y decidieron mudarse y empezar su vida como pareja, donde en el 2003 ya estaban casados y con hijos, viviendo en un pueblo llamado Georgetown, no muy lejos de la casa de la familia Harrison. Bill y Bridget se convirtieron rápidamente en abuelos, disfrutando la familia que rápidamente crecía. Sin embargo, como todas las historias, aquí es donde todo iba a empezar. La relación entre Caleb y Melissa se empezó a deteriorar, donde el dinero siempre fue un problema y Melissa toda hora peleaba con Caleb por esto. Las cosas fueron escalando hasta que en el 2005 los dos decidieron terminar esta relación. Caleb estaba devastado, esto porque él sabía que no iba a poder estar al lado de sus hijos todos los días, especialmente porque él fue un niño adoptado y él quería que sus hijos siempre lo tuvieran a él a su lado. Caleb se mudaría de regreso con su madre y su padre y compartiría custodia con Melissa. El divorcio le afectó muchísimo, causándole un periodo donde Caleb tomaba mucho, hasta que en el 2005, desafortunadamente una noche en la que él estaba regresando a la casa borracho manejando, chocó directamente con un taxi, donde el taxista no sobrevivió y 4 pasajeros quedaron heridos. El mismo Caleb quedó seriamente herido también, pero fue dejado en libertad al pagar la fianza. Una semana después del accidente, Melissa iba a llamar a la policía reportando que alguien se había metido sin permiso a su propiedad y la había atacado en el patio. Ella acusó directamente a Caleb de haberlo hecho. Sin embargo, él estaba en muletas debido al accidente que había tenido, donde apenas podía caminar. Melissa iba a seguir reportando a la policía esos incidentes de que Caleb se entraba sin permiso y que la estaba atacando, hasta que la misma policía determinó que ella estaba inventándose todo eso. El tiempo iba a pasar y la vida continuó, donde Caleb y Melissa iban a compartir 50-50 la custodia de los hijos. Asimismo, los padres de Caleb, Bill y Bridget estaban conformes con esto, ya que siempre estuvieron muy envueltos en la crianza de sus nietos. Melissa, por su parte, después del divorcio, se iba a casar de nuevo con un hombre llamado Christopher Fattori, el cual trabajaba como administrador de un Hooters y a su vez era jefe de seguridad en un club. Melissa y Christopher iban a tener 4 hijos en el transcurso de los años. El 16 de abril del 2009, Bridget estaba regresando tarde en la noche a su casa después del trabajo, llegando alrededor de las 9 p.m. La casa estaba oscura y para este entonces Caleb estaba pagando 18 meses de cárcel por el accidente de tránsito. Las luces estaban apagadas en toda la casa, sin embargo, había comida servida en la mesa como si Bill la hubiera estado esperando para cenar. Sin embargo, Bill no estaba por ninguna parte hasta que Bridget lo encontró en uno de los baños. Él no estaba respirando, así que ella llamó directamente al 911. What's your emergency? My husband, I just came home from work and I found him collapsed on the bathroom floor. Okay, is your husband awake? No, he's not. I can't move him.
He's wedged against the wall between the toilet and the door and everything. Just stay on the line, ma'am. Yeah, I can't move him. He's not breathing. Okay, I can tell. Oh my God. Los paramédicos llegaron, pero no hubo nada que ellos pudieran hacer. Bridget tenía sus propios pensamientos acerca de la escena que acababa de presenciar. Ella no entendía por qué todas las luces estaban apagadas, aparte de por qué el baño estaba cerrado con llave. Ella tuvo que forzar la puerta para poder entrar. El forense iba a encontrar que Bill tenía unas marcas rojas pequeñas en el cuello, un moretón en la cabeza y el esternón fracturado. Sin embargo, al final se declaró que fue una muerte natural. Se reportó que básicamente su corazón paró de funcionar. Esto incluso sin importar que la autopsia revelara que no tenía ningún problema con el corazón. Una situación bastante extraña que se iba a poner incluso peor, ya que un año después lo mismo volvió a pasar. El 21 de abril del 2010, el nieto de Bridget, de 8 años, entró a la casa después de la escuela, encontrando a Bridget tirada en el piso al lado de las escaleras. El niño correría inmediatamente a la casa de los vecinos a decirles lo que pasó y los paramédicos fueron llamados de nuevo. Sin embargo, tampoco se pudo hacer nada. Bridget estaba muerta. Caleb, apenas se enteró, fue a la casa de sus padres dejando el trabajo rápidamente, ya que para esta fecha él ya había salido de prisión hacía unos meses atrás por buena conducta. Al principio la escena parecía como si Bridget se hubiera caído por las escaleras y se hubiera partido el cuello. Sin embargo, habían sospechas de que algo raro había pasado. Lo primero es que la forma en la que ella estaba ubicada en el piso indicaba que no se había caído por las escaleras. Ella tenía moretones en el cuerpo y lesiones que no tenían explicación. La policía la declaró como una muerte sospechosa. Sin embargo, eso después se cambió cuando los detectives no tomaron esto seriamente y se declaró como una muerte accidental. En los años anteriores a la muerte de Bridget e incluso Bill Harrison, Melissa seguía intensificando los reclamos hacia Caleb. Esto debido a que ella no estaba contenta con la custodia del 50-50 que el juez les había otorgado. Ella incluso había enviado reclamos sin fundamento a la policía, argumentando que Caleb, Bill y Bridget habían golpeado a los niños y los maltrataban constantemente. Estos reclamos incluso fueron investigados, pero se llegó a la conclusión de que eran mentira. Aparte de que también se dieron cuenta que Melissa les estaba enseñando a los niños a decir cosas que no eran verdad. Melissa siempre trataba de encontrar la forma para no dejar que los Harrison vieran a los niños. En el 2009, cuando Caleb fue a la cárcel para cumplir la sentencia por el accidente cuando él estaba borracho, la custodia fue transferida a Bill y Bridget, algo que a Melissa le iba a molestar mucho, al punto de que se fue con Chris, su esposo, y todos los hijos para otra parte sin decir nada. Esto pasó el día de la muerte de Bill. Bridget inmediatamente fue a la comisaría y puso el denuncio de que Melissa se había desaparecido con los niños, y la policía impuso una orden de arresto hacia Melissa por no querer compartir la custodia de los niños. En el transcurso de 7 meses, Melissa, el esposo y los hijos estuvieron en la ciudad de Calgary y Nueva Escocia, donde finalmente fue arrestada. Bridget iba a obtener la custodia completa de los niños hasta que Caleb saliera de prisión, mientras que a Melissa le iban a dar casa por cárcel sin la autorización de ver a sus hijos. La audiencia por el supuesto caso del aparente secuestro de los hijos, que deberían haber sido custodia compartida, iba a ser el 22 de abril del 2010, donde Bridget era la que se iba a presentar para declarar. Sin embargo, para fortuna de Melissa, Bridget fue encontrada muerta al final de las escaleras el día anterior a la audiencia. Si habían dudas en la muerte de Bill, ahora mucho más con la muerte de Bridget. Durante la investigación de Bridget, Caleb le dijo a la policía que deberían preguntar qué es lo que estaba haciendo Melissa y Christopher al momento de la muerte de su madre. So, Caleb, we use this room for the purpose of taking statements from anybody we need to take a statement from. Sure. So there's a video camera here, so everything that we say is being recorded. Okay. Just want to say very sorry for your loss. I understand it's a hard thing for you to have to, there's other things you'd rather be doing. There was a mark on your mom's chin. Yeah, like this. Like a bruise or something? Yeah. Yeah. And the coroner's just not sure. Yeah, I talked to him Yeah. about that. About when or Because I how said that happened. it wasn't like that in the morning, like when she dropped me off. Cabe resaltar que en la muerte de Bill y en la de Bridget no hubo señales de que hubieran forzado la entrada a la casa, ni tampoco habían señales de pelea o destrozos en el lugar.
aunque Caleb le dijo a los investigadores que sus padres siempre dejaban la puerta sin seguro porque ellos vivían en un barrio bastante bueno. La policía hablaría con Melissa. I think it's weird that she passed away like a week after Bill. Like it was almost like a week between the anniversary of, I don't know what you call it, but say the anniversary of Bill passing away. He had passed away for 1 year, and then I think it was almost like a week later that she had passed away. I think that's odd. But, you know, you kind of then when you start thinking about it, it's like, well, it was a year anniversary since her husband passed away. Maybe, you know, like I said, I've heard the stress killed. I've heard, you know, like it can kill you, it can just eat away at your body or whatever. I've been told that because I've been stressed out, you know, since my kids were taken from me, and my doctor's like, you need to take it easy, like, because it'll kill you. Like, I have ulcers now that I'm on medication for. Yeah. So because I'm just always worrying and I don't see them and I'm stressed out about everything that's going on. And, you know, he's like, you'll get sick like from the stress. It'll just eat away at your body and you'll just shut down. Me being different, I'm, you know, a 30-year-old woman compared to a 63-year-old woman, but, you know, whatever. So, you know, like when I thought about it, I was like, that's really weird. Like that close of a time span, you know? Yeah. But then sometimes like that, I'm thinking, well, maybe the 1 year anniversary, you get upset again. You feel like you go through that remorse again. I don't know. Yeah. As to like, you know, when I don't know anything that would have happened to her, I've got, you know, my worries about things, but. And what would those worries be? Well, not so much worries, just, when I was with Caleb, you know, I don't want to be like, you know, I've already been told by Detective Amoroso that fingers are being pointed, and I'm not in any way pointing fingers because that's not why I'm here. But when I was with Caleb, he didn't have a good relationship with his mom. Okay. And I'm not saying that's enough to do something to her, but he didn't have a great relationship with his mom. They had, you know, they would argue a lot. I know that they had a rough, you know, growing up stage where they wouldn't get along. I don't know. Like, and again, I don't know how she died. I don't know what she looked like. I don't know if she was assaulted. I don't know if she I don't know anything about that. So I don't want to be making any assumptions that he beat the hell out of her and she died because I don't know. Like, I don't know what she looked like. You know, like if, you know, her face was all bashed in, then maybe it would be a little bit more stronger. Melissa durante esa entrevista se la pasó inculpando a Caleb como sospechoso en la muerte de su propia madre. También les dijo que ella había estado ese día en un jardín para niños que ella estaba empezando. La policía también habló con Chris, el cual les dijo que él estuvo todo el día haciendo mandados. Caleb fue el primer sospechoso en la muerte de Bridget. Esto debido a que él sería, por así decirlo, el único beneficiado, ya que se quedaría con las cosas que eran de ellos. Sin embargo, esto con el tiempo se descartó y a las 2 semanas de investigación el caso se declaró como una muerte indeterminada y se cerró. En el 2013, Caleb todavía vivía en la casa donde sus padres habían vivido toda la vida y habían muerto a la misma vez. Él estaba criando a sus hijos por su cuenta, mientras que Melissa podía verlos cada 2 fines de semana. Con el tiempo, ella pasó a tener custodia temporal, sin embargo, ella aplicaría para tener custodia permanente de los niños. Caleb no estaba muy contento con esto, ya que la última vez ella trató de escapar con los hijos sin decir nada. Después de esto, el 23 de agosto del 2013, Caleb no se presentó a trabajar. Un compañero de trabajo iba a ir a la casa de él preocupado a mirar si estaba bien. Revisando la casa, encontró a Caleb en su habitación debajo de las sábanas, muerto. Al parecer, alguien le había dado una paliza y lo había ahorcado. Esta vez la policía determinó inmediatamente que la muerte había sido un asesinato. Curiosamente, Caleb tenía cita en la corte al otro día para discutir lo de la custodia temporal que Melissa quería terminar. Algo que era bastante extraño es que todos los que habían muerto de la familia Harrison tenían algo pendiente que tenía que ver con los niños, pero morían antes de poderse presentar. La policía interrogó de nuevo a Melissa, la cual les dijo que ella había visto a Caleb la noche del día anterior en un partido de béisbol de su hija. Después de eso, ella se fue con los niños a comer. La policía también iba a interrogar a Chris. La autopsia iba a determinar que habían muchas similitudes en la muerte de Caleb y la de su madre Bridget, por lo que la policía empezó a indagar un poco en el drama que existía por la custodia de los niños entre Caleb y Melissa, viendo que la disputa por la custodia de los niños había estado por años. La policía decidió investigar a Melissa y a Chris con órdenes de registro que les permitió mirar entre las pertenencias y encontrar unos zapatos para correr,
los cuales habían sido comprados en la noche anterior a la muerte de Caleb. También encontraron unos guantes en la van, guantes que tenían el ADN de Caleb y de Chris. Debajo de las uñas de Caleb también se encontró el ADN de Chris. Melissa, 2 semanas después de la muerte de Caleb, iba a pedir la custodia completa de los niños y se iba a mudar para Nueva Escocia con Chris y sus 6 hijos. Sin embargo, la policía nunca les quitó el ojo de encima. Chris y Melissa al parecer querían empezar una nueva vida en esta área. Sin embargo, en enero del 2014 la policía tuvo suficiente y las órdenes de arresto fueron expedidas. Tuesday, January 28th at approximately 10 a.m. local time in Nova Scotia, the Peel Regional Police Homicide Investigators, working with investigators of the Royal Canadian Mounted Police in Nova Scotia and the Halifax Regional Police, attended an address near Bridgewater, Nova Scotia, and arrested and charged 2 people. The first, Miss Melissa Irene Merritt, aged 33 years, and her common-law husband, Mr. Christopher Fiore Fattori, aged 36 years. They have been charged jointly with 2 counts of first-degree murder for the deaths of Bridget and Caleb Harrison. Both of these parties lived in Ontario prior to moving to Nova Scotia shortly after Caleb Harrison's death. They will be appearing in court in Halifax tomorrow morning, where they will be remanded until Friday, January 31st, at which time both will be returned to Brampton for appearance in court here. Después de una entrevista de 13 horas, Chris finalmente confesaría. Diría que él fue el que asesinó a Bridget y a Caleb. En la primera, él tocaría la puerta de la casa de los Harrisons y atacaría a Bridget apenas abrió, golpeándola y después ahorcándola hasta matarla, dejándola tirada en las escaleras para que pareciera un accidente. Por otra parte, con Caleb, lo golpeó muchas veces y después lo ahorcó hasta que lo mató. En este caso, en el forcejeo se causaron destrozos que fueron los que llamaron la atención inmediatamente de la policía. Por otra parte, Christopher Fattori se negó en haber tenido alguna relación en la muerte de Bill. I didn't like Caleb Harrison. I didn't like the way he treated my kids. I didn't like hearing all the horrific stories. It was an awful family. They treated the children like shit. And I and Melissa had to live with it every day, and I couldn't watch Melissa's attitude and how sorry she was for everything that was going on. And I'm telling you right now that Melissa Barrett did not know anything until after it was done. What did you do? I killed Bridget Harrison and Caleb Harrison. How did you kill Bridget? I knocked on her door. She opened the door. And pretended to have a letter to give to the children. She refused the letter, so I then forced my way into the house and I attacked her. What did you do? I hit her a couple times. I then proceeded to squeeze her neck. Until she stopped breathing and laid on the floor. I never meant to find her. I never meant to find her. That's not the plan. That's not what I wanted. I figured that someone would come home or Caleb would come home and find her. I didn't expect for her to come to the house. I didn't think that was going to happen. I know that. And as for Caleb, I snuck out in the middle of the night. Melissa had no idea. I left, I went there. I got into his house. Proceeded to go up to the bedroom. I hit him in the chest. And when he sprung up, we began to struggle. I threw him into the shelving unit beside his bed.
He tried to bribe me with money. I didn't speak to him. I just knocked him to the ground and then proceeded to choke him. And I hope that when it comes down to sentencing, the court has mercy that I told you. It takes the fact that I have children. And that I'm very sorry for what I did. You've talked about Caleb. You've talked about Bridget. Yes. I gotta ask about Bill. Bill, I know nothing about Bill. I will say that from the bottom of my heart. Bill, out of the three of them, was the nicest man out of the family. Chris iba a decir que Melissa no sabía nada de lo que él había hecho. Sin embargo, después se iban a enterar que Melissa sí sabía todo y todo lo había hecho por la custodia de los niños. A los días, en el aeropuerto de Halifax de camino a Ontario, a Melissa y a Chris los pusieron en la misma habitación. Ellos empezaron a hablar sin tener idea de que había un micrófono escondido en la habitación, donde Chris le decía a Melissa que no se preocupara, que él se había echado toda la culpa. Reads like a bad movie script. Murder charges tonight in the case of a Mississauga mother and son who died years apart in their own home. Now, the son's ex-wife and her new common-law husband stand accused of those murders. Both deaths happened inside this home here at 3635 Pitch Pine Crescent. And the case took an even more sinister turn today, because while Caleb Harrison's death last summer was quickly deemed a homicide, his mother Bridget's death in 2010 was only considered suspicious until now. They've annihilated the entire family. Chris y Melissa fueron acusados con los cargos de asesinato en la muerte de Bridget y Caleb, pero no por la muerte de Bill. Su cuerpo había sido cremado, por lo que se hacía complicado volver a investigar este caso. Sin embargo, se reexaminó la autopsia que se había hecho al momento de su muerte y se declaró que Chris sí estaba involucrado en la muerte de Bill, recibiendo el cargo de asesinato en segundo grado por esta muerte. Cuando revisaron la computadora de Chris y Melissa, la policía encontró búsquedas en Google acerca de cómo matar a alguien fácilmente, cuánto tiempo se demora alguien en morir cuando lo están estrangulando, si los abuelos tienen la custodia de los hijos y ellos mueren, quién queda con la custodia y cómo matar y no ser descubierto. En el 2018, en la corte, Chris fue declarado culpable de la muerte de Bridget y de Caleb. Sin embargo, no se declaró culpable de la muerte de Bill. Incluso cuando la policía dijo que él tuvo algo que ver, pero no habían pruebas suficientes. Well, Ken, I can tell you that last week in front of the jury, Melissa Merritt seemed to shed a lot of tears. And indeed, Christopher Fattori, after confessing to the murders to police a few years ago, also shed a lot of tears. That was a confession he later recanted on the stand. But today, in front of, or as they were watching, rather, some very tearful victim impact statements, it seemed that not a tear was shed from the prisoner's box. En el juicio, Chris cambiaría la versión que había dicho al principio, diciendo que lo había dicho de esa manera para proteger a su esposa, que él no había matado a Bridget y que a Caleb lo había asesinado por accidente, que él solamente lo quería golpear. Melissa también fue declarada culpable por la muerte de Caleb. Incluso, aunque ella no hubiera estado allí, la policía dijo que ella fue la que planeó todo. En el caso de Bridget no hubo decisión. Los dos recibieron cadena perpetua con libertad condicional después de 25 años de cárcel. Chris y Melissa terminarían divorciándose estando en la cárcel, donde Melissa pasaría a enamorarse de otra reclusa en la cárcel de mujeres. La familia Harrison quedaría más o menos medio conformes con la decisión del juez. Esto debido a que ellos consideraron que la labor policial fue supremamente mala, especialmente en la muerte de Bill y Bridget. Como consecuencia, la policía abriría investigaciones internas donde 2 oficiales fueron sancionados por negligencia en las primeras muertes de la familia Harrison. Como pudimos ver, este caso nos muestra la frialdad con la que una pareja planeó y asesinó a una familia completa en un periodo de 4 años solo por la custodia de unos niños. Hay veces me pregunto cómo puede una persona llegar a tomar esta decisión en vez de buscar otra solución al problema. Aunque en su mayoría las personas culpables son descubiertas, en este caso por negligencia policial casi se salen con la suya en 2 asesinatos. Pero menos mal el tercero no les funcionó. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. La forma en la que puedes apoyar el canal es suscribiéndote para que el algoritmo de YouTube impulse el canal y más personas puedan verlo.
También a la misma vez no te perderás ninguno de nuestros próximos casos. Recuerda que si te gustó, no olvides darle like y a la misma vez comentar lo que piensas acerca de lo sucedido o recomendarme casos que quieras que publique en el futuro. De nuevo, gracias por ver Manny True Crime.